Bueno, a ver, streaminga ondo? Vale. Ongi etorri bitez gonbidatuak, baita etorritako jaun-andreak ere. Gaurko eztabaida erderaz izango da, osea que erderaz hasiko naiz. Bueno, pues bienvenidos al tercer eztabaida de la temporada, se llama El estado del arte. Tenemos tres invitados insignes con nosotros que sin más dilación procederé a presentar. El primero, en el extremo izquierdo, es Miguel Zugaza, creo que todo el mundo lo conocéis. Ha sido director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, ahora por segunda ocasión, lo fue en el pasado. También dirigió durante 15 años el Museo del Prado. Estuvo un tiempo en el Reina Sofía y bueno, pues es una de las personas pues, con más conocimiento de arte del país. A mi izquierda está Mireia Massagué, que dirigió el marketing del Teatro Nacional de Cataluña, ¿verdad? El Gaudí Exhibition Center y ahora dirigirá el Chialecu, que reabre el 17 de abril, que es una de las novedades de la temporada. Y a mi derecha, pues Lourdes Fernández, en Donosti de sobra conocida, dirigió durante mucho tiempo la Galería de V, dirigió Arco, que es la principal feria de arte de España, 6 años en Alhóndigas Cunas en Troa, y ahora tiene un nuevo proyecto que se llama Arte Ingenum, que es el proyecto que coordina la intervención que está haciendo Cristina Iglesias en el faro de la isla, perdón, y alguna cosa más que quizá nos quiera revelar. Y bueno, cada uno de los tres tiene algún asunto de actualidad. El Museo de Bellas Artes de Bilbao ha anunciado una siguiente ampliación del museo, que quizá nos quiera ampliar Miguel. Como he dicho, Chialecu abre el 17 de abril, después de un periodo de cierre que ilustró El País Semanal el pasado fin de semana. Y Lourdes, como he dicho, pues tiene un proyecto importante de Cristina Iglesias y me ha dicho un pajarito que haya un experto en arte inglés en la ciudad, que no sé si es para comisionarte un nuevo proyecto. O sea que si os parece, el procedimiento habitual del Estabais suele ser cada uno de los tres invitados hace una pequeña introducción de sí mismo, pero quizá en este caso yo creo que proceda que hagáis si os apetece, que habléis un poco de los proyectos que tenéis entre manos, cada uno de los tres. Pero como queráis, si queréis desobedecer, adelante. Pues hoy encantado de estar con vosotros hoy aquí, de ser la única corbata de la reunión. La verdad es que estar con tan buenos amigos y poder hablar de arte, poder hablar de lo que hacemos en nuestras instituciones con el arte, ¿no? Yo creo que siempre es una oportunidad estupenda, ¿no? Y llegar a Donosti un día lluvioso, muy bilbaíno, muy donostiarra también, y primero asistir a la inauguración de la exposición de Esther Ferrer en Tabacalera, pero al mismo tiempo ver que se inaugura un nuevo espacio expositivo en la ciudad, ¿no? Realmente yo creo que es una cosa extraordinaria, ¿no? Venir aquí y encontrarte con Mireia, con Miquel y hablar de la próxima reinauguración de Chillida Leku, pues yo creo que también la verdad es que es otra noticia fascinante, estupenda, ¿no? O sea que yo creo que además de venir y compartir con vosotros lo que queráis que compartamos sobre el arte y los museos y demás, pues el venir aquí ahora en este momento parece que estás cogiendo la ola, ¿no? Estás cogiendo la buena ola, ¿no? De San Sebastián, de Guipúzcoa, que yo creo que siempre ha sido una ciudad realmente muy importante, ¿no? Para el arte y para el arte vasco en particular, y en ese sentido me siento muy contento. Pero bueno, yo trabajo en Bilbao, desgraciadamente, a pesar de lo que he dicho, y trabajo en un museo también muy veterano, ¿no? Hemos cumplido 110 años el año pasado, y un museo que, bueno, pues que la verdad es que ha tenido una muy buena trayectoria histórica en estos 110 años. Siempre ha sido un museo pujante, un museo que ha ido actualizando su programa y afrontando los retos que le plantea una sociedad que va cambiando y que va exigiendo a nuestras instituciones cambios.
Y he retomado la relación con el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Yo creo que después de pasar un rato largo en otro museo tan importante como el Prado, y la verdad es que en 15 años, que es el tiempo que yo he estado entre un momento y otro en la dirección del Museo de Bellas Artes de Bilbao, pues lo que ha hecho no solo ha cambiado Bilbao, ha cambiado el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante ahora trabajar en una institución muy veterana, muy clásica, pero al mismo tiempo en una ciudad y en un ecosistema de instituciones dedicadas al arte muy rico, muy diverso, ¿no? Como es el conjunto de las instituciones que hay en el País Vasco, pero también tratando de darle otra alternativa al museo, ¿no? De buscar otra vez cuál es el reto delante del arte y delante de la sociedad, que yo creo que son las dos grandes misiones que tiene cualquier museo, ¿no? Cómo tratar el arte, cómo tratar el arte retrospectivo, el arte que se está generando ahora, cómo cuidar del arte y cómo tratarlo para ponerlo en valor delante de la sociedad. Eso es lo que hacen los museos, ¿no? Lo vienen haciendo desde la época de la Revolución Francesa, cuando se inventaron estas instituciones contemporáneas que pretendían eso, democratizar el acceso de la sociedad al arte, ¿no? Y bueno, pues me parece fantástico hacerlo en Bilbao, hacerlo en ese museo, y la verdad es que queremos dar un nuevo impulso. Posiblemente lo más visible es siempre que nos vamos a ampliar, entonces eso genera, digamos, como es un movimiento estratégico muy fuerte. Hemos convocado un concurso internacional para buscar la mejor solución y el mejor equipo de arquitectura que nos permita no solo ampliar, ganar algo más de espacios positivos, sino también abrir el museo de alguna manera un poquito más a ese gran movimiento que ha dado la ciudad de Bilbao hacia la ría, ¿no? No sé si conocéis el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Son dos edificios que están en el entorno del Parque de Casilda-Iturriza, y en la reforma que hicimos, curiosamente, en el 2001, llevó el movimiento, el flujo de visitantes más hacia el parque, más que hacia donde ha crecido la ciudad, que es hacia la zona de Abando y Barra. Y ahora, bueno, pues 15 años después de cuando vuelvo, te das cuenta que la ciudad ha hecho esa gran plaza delante del edificio antiguo del museo, ha construido una gran torre, que es la Torre Iberdrola, que todo digamos, el flujo del turismo funciona por ese lado, y el museo está como dando la espalda. El protagonismo que tiene la fachada del edificio antiguo es enorme ahora, y esa puerta está cerrada, ¿no? Entonces la idea con este concurso de ampliación es volver a hacer accesible el museo desde ese lado, y de alguna forma ganar también espacio. Ganar espacio para darle más oportunidad de tiempo en la programación y de espacio expositivo al arte contemporáneo. Creemos que no se agota por tener un museo como el Guggenheim al lado del de Bellas Artes, no se agota digamos, el sentido que desde el principio tuvo lo contemporáneo en un museo clásico como el de Bellas Artes de Bilbao, y la apuesta es muy decidida en ese sentido, y sobre todo teniendo en cuenta la riqueza del contexto artístico en el que se desarrolla la actividad del museo, los artistas que trabajan en torno a Bilbao, en torno al País Vasco, y bueno, pues esta es una también de las motivaciones de dar este impulso de la ampliación. Pero bueno, no me quiero alargar, tendremos oportunidad de hablar de muchas cosas, y bueno, esto es lo que tratamos de hacer. De momento, la verdad es que Lourdes, que ha participado muy activamente en el Bilbao del cambio, con esa otra gran institución como es el Centro Azcuna o la Alhóndiga, ¿no? que realmente se ha convertido también en una plataforma que no existía, ¿no? Una plataforma inédita para la difusión del arte, pero también para la reflexión en torno crítica, en torno a lo cultural y a lo artístico, ¿no? Y la verdad es que también eso forma parte de eso, de lo que decía, de la riqueza del ecosistema en el que trabajamos actualmente, ¿no? Vale, pues esta es Lourdes.
Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko, zuei. La verdad es que me encanta que me hayáis pasado el micrófono porque estaba muerta de miedo. Decía, van a hablar del Museo de Bellas Artes de Bilbao, luego de Chillida Leku y luego voy a hablar yo de un proyecto que se va a hacer en la isla de Santa Clara, en fin, como pequeñito. Entonces ahora igual amortiguamos un poco, ¿no? Yo creo que seguramente os interesa sobre todo saber más que sobre mí, sobre lo que estoy haciendo. Y solamente quiero decir que quizá luego en las preguntas y en la conversación podamos hablar más, pero como me imagino que todos habéis leído en la prensa, Cristina Iglesias tuvo digamos, una petición por parte del ayuntamiento de pensar en un lugar para hacer una escultura, en un lugar en su ciudad natal, sabéis que ella nació aquí, y se le ocurrió la isla. Digo, se le ocurrió la isla porque la primera impresión para todos nosotros fue bastante chocante, porque os imagináis que la isla también tiene muchísimos problemas logísticos para hacer ahí una escultura, pero también es un lugar remoto dentro de la ciudad, como si estuviera interviniendo en una plaza pública, pero que está dividida por todo el mar, ¿no?, que nos separa de la isla. Entonces la isla es un lugar al que todos hemos ido desde pequeños, pero que tampoco vamos tanto. Y ella también quiere intervenir de una manera muy discreta, algo incluso oculta, es decir, trabajar dentro de la Casa del Faro de la isla de Santa Clara y que esa escultura también sirva como un punto de reflexión para otros temas que le preocupan a ella como artista, pero que también están en el debate actual de nuestra sociedad, como son el medio ambiente, el cuidado de los océanos, etcétera. Entonces es un proyecto muy ambicioso por parte de ella, muy ilusionante. Yo creo que va a ser un proyecto importantísimo para la ciudad. Además, acompañaremos a Chillida Leku en su gran estreno. Está previsto que se abra en el verano del 2020. Y luego, si queréis hacer más preguntas, pues os cuento algo más. Tu turno. Gracias. Bueno, estoy encantada de estar aquí. Bueno, chica nueva en la ciudad, quizás sí me presento un poco. Encantada. Vengo de Barcelona, he estado trabajando allí en temas de gestión cultural, que la verdad es que es una suerte, es una pasión esto de la cultura que compartimos con todos los de la mesa y con todos vosotros seguro. Estuve 9 años en el Teatro Nacional de Cataluña. Cuando lo nombran pienso, uff, pues muy, muy contenta. Y me gusta también recordar o ligar el tema de artes escénicas, directo, la importancia de vivir el directo, cuánta relación tiene también con los museos, que es el campo donde ahora estoy. Como un museo hay una parte que no puedes dejar de vivir si no vas allí. Y esa creo que también es una oportunidad para nuestro campo y para Chillida Leku en concreto, que si habéis tenido la oportunidad de estar, que muchos de vosotros seguro que sí, pues tenemos este recuerdo, esa experiencia de esa primera visita y la verdad es que es una suerte como puede ser un proyecto como Isla de Santa Clara que decías, pues hay que ir, no puede haber otra cosa. He estado en Barcelona. Barcelona quizás un ambiente un poco distinto, sobre todo actualmente, a un sitio como Guipúzcoa, pero creo que nacemos en un momento en que Guipúzcoa está disparada, Donosti está súper disparada. Si no entiendo mal lo que he leído, lo que he visto de números, visitantes, actividad, número de camas de hoteles que habían, que hay y que van a crecer en los próximos 5 años. Creo que nacemos en un momento clave en lo que es la ciudad y el entorno. Y sumaremos seguro. Y
Y entonces pues espero aportar a este sitio, pero de momento llegué en octubre, los últimos 6 meses han estado muy intensos. No puedo dejar de agradecer a la familia, al equipo del museo, la acogida, y la verdad es que antes lo comentábamos, que me parecía que este era mi primer acto social desde que he llegado, aunque también he ido de sidrerías. Pero sí, tengo muchas ganas de abrir, de que todo el mundo venga, de enseñar. Todo el mundo nos pregunta, ¿y qué habéis hecho en Chillaleco? Bueno, la primera respuesta que te sale siempre es, no hemos hecho nada. Que es verdad que la obra de Eduardo Chillida y Pilar Berzunci, en este caso, como proyecto Chillaleco, está como debe ser. Entonces vamos a ver cómo mejoramos la experiencia del visitante, que es quizá la parte que hemos trabajado más en esta reapertura, que nos hace mucha ilusión a todos, y encantada de estar aquí. Y también me declaro una fan del Bellas Artes. Me encantó la expo que hicisteis al arte contemporáneo. Bueno, sí, también. La última, la del arte contemporáneo vasco, que hicisteis, la retrospectiva después del 68, con la música, mezclando con la música, con los actuales, me pareció una propuesta totalmente, como has dicho, que suma algo, que es otra cosa. Y nada, que muchas gracias por invitarme. Pues muy bien, ya muchos de los... No, has dicho algo muy, muy importante, y es que la moda nos obliga como a cambiar, ¿no? Yo creo que me decepcionaría enormemente volver a Chillaleco y encontrarme una cosa diferente de la que pensó Eduardo, ¿no? Y Pili, bueno, Eduardo, yo lo he visto a él trabajar piedra a piedra, el caserío, la forma en que él quería que aquello fuera, ¿no? Entonces, yo creo que también nos tenemos que quitar un poco la forma un poco secreta en la que quiere intervenir Cristina también, ¿no? Me parece que es un gesto también contra esa tendencia un poco a la espectacularidad de nuestros museos, de que la cultura se tiene que mostrar así, ¿no? Que como cambiante, ¿no? Cuando no tiene que ver muchas veces ese ritmo con el arte, ¿no? Con lo que pide el arte. Me ha parecido muy, muy importante que lo digas. Vale, bueno, perdona. La mayoría de los asistentes creo que es público veterano, o sea que ya sabéis el funcionamiento. Para los que no, podéis pedirme la voz y preguntad cuando queráis. Ya hay una por ahí, hay Óscar creo que quería hablar también. No, Andoni sí. Bueno, antes de darte la palabra, Andoni, que bueno, hay un par de micrófonos en las mesas, no tenéis más que pedir el micrófono y hablar cuando os dé la palabra. Y bueno, y antes, para ir lanzando un poco ya la conversación, tenía apuntado aquí un titular que diste, Miguel, hace poco en una entrevista, que era es un error vincular audiencia con éxito, ¿no? Que está vinculado un poco a lo que hablabais ahora de la espectacularidad de las obras, de la cultura, de las esculturas, del museo, como si fuera un reclamo, ¿no? Como si el objetivo fuera que tuviera rendimiento económico. Entonces, no sé, bueno, si podéis compartir vuestras impresiones al respecto, no sé. Yo voy a contestar porque así le quito a Miguel el problema de volver a parafrasearse. Estoy totalmente de acuerdo, lo leí también, con el titular, ¿no? No son el número de visitantes, por mucho que muchas veces es lo que aparentemente se valora, realmente no es lo más importante. Obviamente todos queremos que haya un gran éxito, que haya colas de personas que quieran ver las obras de arte, los museos o Chillaleco, etcétera, pero la calidad y la importancia del contenido no se puede perder con esas cifras, que a veces yo creo que igual te referías a eso, ¿no, Miguel? Que se pierde mucho en esto de
Bueno, pues ¿cuál es el museo más visitado? Por ejemplo, en el País Vasco el museo más visitado es el Guggenheim, pero el segundo más visitado es el Aquarium, que está fenomenal porque es un aquarium, pero son conceptos totalmente distintos de museos, de contenido, etcétera. O sea que el número de visitantes no es tan crucial, lo crucial es la calidad de lo que tú estás mostrando y también creo que la aportación que esos centros hacen a la sociedad. O sea, Eduardo Chillida, dejando su legado aquí, que le costó muchísimo y muchísimas discusiones y le ha costado mucho tiempo y a la familia le ha costado 10 años tenerlo cerrado y siempre se han querido quedar aquí. Para mí eso es oro puro. O sea, eso es lo que al final va a hacer que este territorio sea diferente, ¿no? Porque un artista que quiso que eso estuviera aquí y bueno, pues con todas las dificultades y todas las ventajas, pero ahí estamos. Entonces yo creo que es Si Eduardo hubiera dicho, oye, darme el Palacio de Miramar o lo que sea, yo creo que sí, pero no, ha buscado también un rincón, ha buscado un lugar donde te tienes que salirte, ¿no?, de la ciudad y encontrarte con su obra en un contexto de naturaleza ideal como el que él perseguía. O sea, no. Si hubiese querido Eduardo el encuentro con el público, bueno, ya lo ha conseguido con el Peine del Viento, ¿no?, que es como una especie de manifestación diaria, ¿no?, al peine, ¿no? Pero me parece eso, ¿no?, que al arte, al verdadero arte, hay que cuidarlo también. Y hay lugares donde digamos, no hay que tener como preferencia digamos, la audiencia, ¿no?, el llevar a demasiada gente. Bueno, y es verdad que, aunque sea yo quien lo diga, pero es verdad que Chillaleco quizá no es un museo al uso creado desde una institución o desde unas personas, sino que es una obra de arte en sí misma, que pocos museos, si no el único, fue creado y pensado por su propio artista, incluso sin haberlo pensado realmente, un lugar para sus obras, un lugar para estar y luego, ¿y por qué no hacerlo público y que la gente se pueda acercar a conocer mejor su obra? ¿Y por qué no? Y siguiendo toda esta filosofía, pues un proyecto más de 15 años se realiza en Chillaleco. Y lo que sí que es verdad que siempre ha sido y siempre es un valor para Guipúzcoa, como ha dicho Lourdes, pero el tema es también que toda la trayectoria de Chillaleco suma y que lo ideal no son algunos números en concreto, sino buscar el equilibrio, entender que los cimientos tienen que estar bien para que la institución, el museo, pueda desarrollar su finalidad, lo que él quiera. Y asentar esos cimientos te ayuda luego a dar el valor que tú crees que debes ofrecer a la sociedad. Y no estaría fácil también. ¿Qué precio de entrada pones? ¿Qué compañeros de viaje buscas? ¿Qué empresas privadas pueden apoyarte en un proyecto educativo? ¿Cómo encontrar ese equilibrio entre un proyecto que se debe al público, como desde Chillaleco se explica el universo Eduardo Chillida, pero hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Ese realmente es el reto. Y si hablamos de números que tengo ahora a la cabeza, el museo más visitado en Cataluña es el Museo del Barça, que tiene el precio de entrada más caro y que ni siquiera... Es un museo, lo ha conseguido. Bueno, hay muchos tipos de museos también. Le robó el número a Fundación Dalí, al Museo Dalí de
de Figueras, que había sido el número 1, que también tiene algo de comunicación, de marketing, que no tiene quizá otros museos, o que ha sabido trabajar durante mucho tiempo, que es muy interesante también estudiar ese modelo porque ha conseguido también una viabilidad con muchos centros también en esa zona. El único museo rentable... ¿Se oye o no? El único museo rentable que yo conozco en todo el estado es la Fundación Gala Dalí. O sea, que consigue beneficios por encima de los costes de funcionamiento, ¿no? Lo consigue, yo creo que también porque gestiona los derechos de Dalí, pero es un caso, ahí sí que es un caso, no puedes llevarlo más lejos en museo, porque claro, es Dalí, es un fenómeno que tiene en un lugar, digamos, en un entorno turístico muy potente, pero que sí, que yo creo que es un modelo de éxito en ese sentido, ¿no? Pero bueno, tendríamos que ver también si los museos tenemos que tener éxito, ¿eh? Esto yo creo que también nos obligan a tener éxito y no sé por qué. No sé por qué, si claro, yo dirijo una fundación pública, un museo que es público, ¿no? Y yo lo considero que el museo es un servicio público, es igual que una universidad o que un hospital, o sea, gestionamos un servicio público, ¿no? Y no lo tenemos que hacer muy bien. O sea, creo que tenemos que saber hacer bien la parte de conservación, la parte de investigación, la parte de poner a disposición ese patrimonio a la sociedad, pero no sé por qué nos tienen que juzgar desde el punto de vista del éxito, de la audiencia, de la penetración en los medios de comunicación, de no sé cuánto. Yo sinceramente, no sé, igual ya es irreversible, ¿no? Pero yo creo que tenemos un poco que quejarnos, ¿no? Que no nos sentimos cómodos dentro de... Yo sé que es importante que al Museo de Bellas Artes de Bilbao venga gente y que vengan los privados que nos ayuden a hacer las cosas y demás, y todo eso al final entras dentro de un sistema, ¿no? Donde se te debe de exigir cumplir una serie digamos, de indicadores, ¿no? Pero me gustaría también no perder de vista la posición crítica que tiene que tener una institución como la nuestra, ¿no? Que incluso incluso Chillida Cerrado era maravilloso. Es decir, ya sé que es mucho mejor que esté abierto, pero el hecho de conservar, que es lo que creo que tiene como valor también, o sea, que no se haya disuelto, ¿no? Ese proyecto de autor, como dices, ¿no? Sino que se mantenga, que podáis volver a abrir igual que como lo diseñó Eduardo, pues eso me parece mucho más importante. No es verdad que la crisis ha ayudado a estar en este entorno, cuando en una institución pública el Departamento de Cultura tiene el presupuesto más pequeño de cualquier departamento, de cualquier gobierno de este país, y lo difícil y lo exigente que son las cuentas públicas de una institución pública y el valor que aporta a la sociedad, cómo esa balanza no está bien equilibrada y cómo desde la crisis se acentúan exigencias de números, exigencias de... Bueno, en caso, para comparar, en Cataluña, todo el Departamento de Cultura de la Generalitat tiene el mismo presupuesto que la Corporación Catalana de Medios. Entonces... Uno de las, digamos, de las desilusiones más grandes que me lleva en mi vida profesional fue en el Museo del Prado. Cuando cae la crisis encima, nos recortan como a todos, ¿no? Se llevaron, no sé, del Prado eran como, no sé, el 60% de la aportación pública, ¿no? De repente desertó, la administración desertó el estado de la responsabilidad sobre el museo, ¿no? Hicimos un esfuerzo enorme por tratar de mantener, incluso abrimos el museo todos los días de la semana, el personal del museo hizo un esfuerzo enorme para responder a aquella situación pues, generando más actividad, más ingresos. Oye, el castigo por ese comportamiento ejemplar fue también ejemplar, es decir, al año siguiente nos quitaron más, es decir, no, por mucho que consigas, ¿no? Batir récords de autofinanciación y tal, el castigo es, vamos, o sea, que no te
no lo puedes evitar, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un problema en la sociedad española, que es que la cultura, yo creo que todavía para la sociedad no es una prioridad. Yo creo sinceramente que no se le puede echar la culpa a los políticos. Yo creo que los políticos saben muchas veces leer con bastante sensibilidad lo que la sociedad reclama, ¿no? Y me parece que cuando toca esos momentos de estrés fuerte, ¿no? Pues como provoca la crisis, y la sociedad no reclama que, oye, no toques eso, no toques el presupuesto para la cultura, pues yo creo que los políticos reaccionan y no lo hacen, pero yo creo que no somos todavía capaces de que la cultura forme parte de esas prioridades que señala la sociedad a la administración. Y después dejamos para luego el hecho de que si la cultura de este país también se paga lo que se tiene que pagar a nivel de usuario, o la tradición nos ha hecho que es que tiene que ser accesible, es que tiene que ser gratuita, este modelo francés, digamos, contra un anglosajón que lo valora mucho más. Por eso... Bueno, sí, hay una pregunta ahí, ¿verdad? Sí, es que estaba mirando a ver si era una pregunta o no. No se oye. A ver. Si no hay otro micrófono por ahí, ¿no? En alguna de las mesas. ¿Cómo? Bueno, a ver. Listo. Hola, ahora sí. Bueno, yo tenía 500 millones de preguntas, ya las iré soltando. La primera, es que estamos como sobrevolando una serie de cuestiones sin aterrizarlas. Estamos, creo que, sobrevolando la cuestión del arte como un producto de consumo, de la necesidad o de que el arte se mida por la medida en la que se consume, o en la que se consume, y que puede estar detrás de la razón por la que el Museo del Barça, el Guggenheim, el Aquarium, etcétera, sean los museos que tienen más éxito en el sentido de que son los más visitados y además los que más recaudan. Por otra parte, hay un tema que hemos sobrevolado un poquito con el tema del Guggenheim y también el del Barça, que es el de el arte como recurso turístico, que me gustaría tratar, y dos cositas más. También estamos sobrevolando un poco el tema de lo público como agente absolutamente esencial. Esto es mi tema favorito, la gente que me conoce ya lo sabe, pero esto lo tenéis que tratar. Es decir, el ejercicio de qué pasaría si mañana el gobierno cae en manos de liberales de verdad, de los que en este país no hay, y la cultura se le recortase toda la... que se pretendiese que la cultura viviese por sí misma como el resto de actividades económicas. ¿Qué pasaría si eso? Y Mireia ya me quiere responder. Te voy a dejar, voy a hablar un poquito más para que termines. Lourdes se ha cogido la vez antes. Ya, vale. Y por último, y este es el tema más suavecito, pero también lo suelto. Yo, como soy extremadamente de pueblo, me parece muy peculiar. Esta es la pregunta soft. O sea, esta es la de quedar bien, pero porque tanto Chillida Leku, por ejemplo, como los que ahora gestionan Chillida Leku, Hausarumvez, que tienen una cosa en Somerset, por ejemplo, parece que hay una especie de búsqueda de vínculos de lo arte con lo natural, también con lo de la isla, con lo natural y con sacarlo del centro de las ciudades, también unida quizás a que el consumo también está o no saliendo del centro de las ciudades. O que tengo curiosidad por saber qué pasa con eso. Bueno, no sé si tienes que elegir las preguntas. Bueno. Una cosita muy rápida. Gestionamos el museo desde el museo y, por supuesto, Hauser, que gracias al acuerdo con la familia son ahora los representantes de la sucesión de Eduardo Chillida. Bueno, Chillida, como sabéis, tuvo esa relación maravillosa con la Galería Maet durante muchos años. Luego, en los últimos años de su carrera, pues decidió no tener ninguna galería, y ahora la familia ha encontrado estos compañeros de viaje que, la verdad, no, desde mi opinión y creo que también desde el museo, no podrían ser mejores.
y desde el museo vamos a apoyar, nos vamos a apoyar en lo que podamos, como tiene que hacer cualquiera, en una gente que realmente si necesitamos algo, pues nos puede ayudar a mejorar o a conseguir, pero estamos contentos del apoyo de la familia y de que este nuevo acuerdo con la galería pues también ayude a este nuevo impulso del museo. Y es que has dicho algo, has dicho que es uno de los pocos sectores subvencionados de la... He propuesto el ejercicio de qué pasaría si el arte recibiese el mismo apoyo que el que recibe la fontanería. Bueno, es que en verdad lo recibe, y lo recibe muchas empresas y no hablaremos de bancos, pero lo reciben muchos sectores. Lo que pasa que en todos los sectores se paga, y en la cultura a veces, como no se paga, pues se pone más en cuestión o está más encima de la mesa el tema de las subvenciones o ayudas. Pero cualquier sector de este país, si le quitas las ayudas, muere. O sea, es así, no el cultural. Bueno, yo creo que, aparte de que es muy bien todo lo que haya dicho Mireia, lo que pasa que igual estamos como, no sé, ¿no? A mí me habían dicho que veníamos aquí a hablar de arte y de dónde está el arte. Quiero decir que todo esto me parece muy interesante y es una cuestión que deberíamos debatir y que quizá podría ser incluso otro debate, ¿no? Pero bueno, yo lo que quiero es como retomar a la capacidad del arte de transformación de las personas. O sea, el arte es una herramienta que transforma a quienes lo viven de cerca y quienes tienen una experiencia. Por eso admiro tanto a alguien como Eduardo Chillida, que fue capaz de intentar trasladarnos a todos nosotros una experiencia. Por eso admiro tanto a Miguel Zugaza también desde hace muchos años, porque ha sido capaz, sabéis que es el único director que ha estado 15 años en el Prado, y ha sido capaz de transmitirnos qué es el Prado al margen de las visitas, al margen de los problemas de las crisis, al margen, o sea, el arte como transmisor de algo que te hace a ti transformarte, que te hace reflexionar y que te hace ser de otra forma. Yo creo que esa mirada sobre la realidad que tienen muchísimos artistas y que tenemos los que trabajamos cerca del arte es maravillosa, y Cristina también lo va a hacer así en la isla, ¿no? Entonces, no es que no quiera seguir por el lado marketingiano, que me parece fenomenal, porque obviamente todo eso se tiene que, de alguna manera, financiar, y como ha dicho Miguel, no somos Osakidecha, la cultura, pues porque también es verdad que quizás, y es humano, las necesidades primarias son las que son. Primero queremos comer, queremos estar sanos y quizá en un estadio más posterior pues queremos contemplar el arte o vivir del arte, ¿no? Pero yo creo que no deberíamos perder esa capacidad que tiene el arte de transformación y de enriquecer a una sociedad, porque eso justificaría el que haya políticas públicas, no sé si hay algún político por aquí, pero que haya políticas públicas que realmente lo apoyen, que realmente no sea un problema la búsqueda de financiación, porque estoy de acuerdo con lo que ha dicho Mireia y Miguel, que con la crisis todos nos hemos volcado, bueno, yo misma con el proyecto de Cristina, o sea, el 80% de mi tiempo consiste en buscar financiación para poder hacer ese proyecto. Pero yo creo que no hay que olvidar por qué lo hacemos. O sea, cuál es el sentido de todo eso. Y es lo que decía Miguel, ¿no? O sea, cómo un museo al final no te importa tanto si van muchos visitantes o no, lo que está aportando el museo a la sociedad y lo que está aportando el custodiar ese arte, el cuidarlo, el transmitirlo, el pasarlo a generaciones siguientes, eso es oro puro, como es oro puro que Eduardo Chillida decidiera dejar aquí todo Chillida Leku, porque Eduardo se podía haber ido a donde él quisiera. Yo en eso es que como muy nacionalista, ¿no? Pero, o sea, me parece un lujo tenerlo aquí, ¿no? Entonces,
creo que también igual deberíamos, digo, a la hora de que hagáis preguntas y tal, para que hablemos también de así del arte, ¿no? Aprovechando la pregunta de Lourdes sobre para qué sirve el arte o el poder transformar el arte o cuál es ese poder, ya que tenemos a un filósofo en la sala, no sé si a Óscar le apetece hacer una aportación al respecto. Coge el micro, por favor, Óscar. Sí. No, digo que estaba pensando un poco las cosas que se estaban diciendo y en esta primera fase del encuentro, en la que habéis hablado sobre el tema del marketing y todo esto, yo estaba pensando un poco también en una cuestión muy importante que es la de la museografía. Entonces, efectivamente, digamos, la vinculación con el asunto, digamos, economicista o marketiano del arte, digamos, necesita también de una cuestión que va más allá de todo eso, que es el de cuidar, por decirlo de alguna manera, el patrimonio de esos museos. Y por eso hablo de la museografía. Y luego, en segundo lugar, esto, en fin, yo no sé si igual un poco hacia Cristina o digo Cristina, Lourdes, igual le haría una pregunta sobre el tema del sentido de la obra del arte o del arte. El arte, de alguna manera, si podemos contraponerlo, de alguna manera, yo creo que es un poco exagerado lo que voy a decir, pero digamos, el arte en el sentido clásico es un arte, la obra de arte genera emociones, básicamente, ¿no? Y en ese sentido transforma al individuo y probablemente... el arte contemporáneo, por ejemplo, ¿no? Que creo que es un poco en lo que igual te mueves tú más, ¿no? Bueno, entonces, iba a decir, se podría contraponer el arte contemporáneo como aquel arte que lo que busca es impactar. Es decir, en vez de generar emociones no es su primera preocupación, es principalmente la propia imagen con la que trabaja o con la que produce. Y esto es un poco, al final, lo que busca, ¿no? No tanto esa capacidad de transformación, sino ese impacto. La palabra sería para mí impacto, ¿no? Es un poco igual excesivamente dicotómico decirlo así, pero bueno, es lo que me venía a la mente lo que estabas diciendo. Si te parece, Lourdes, le paso primero a Miguel, que se ha quedado con la palabra en la boca. No, no, estoy totalmente de acuerdo. No, le dejo lo del contemporáneo y la espectacularidad de lo contemporáneo, se lo dejo a Lourdes. Pero la museografía, claro, lo que hacemos es escenificar el arte, o sea, poner el arte a disposición del público, de la sociedad, ¿no? Y eso se llama eso, ¿no? Pues exponer, ¿no? Uno de los grandes hándicaps, de los grandes retos que tiene un museo tradicional como el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que es tradicional porque tiene colección, tiene su tesoro, es su colección. Pero la moda actual, la gente no está buscando, considera que la colección de un museo, la parte estable de un museo, es algo, bueno, pues aburrido, que una vez visto ya no tienes que volver y tal, ¿no? Y en cambio, pues lo que están esperando, el modelo de éxito, digamos, de una institución es aquella que es capaz de generar actividad, ¿no? Que generar, digamos, exposiciones constantemente. Yo trabajo en una institución que está enfrente del modelo de éxito, ¿no? De un modelo de éxito, además, con una dimensión global, ¿no? Como es el Guggenheim, ¿no? Entonces es muy difícil convencer a la gente, oye, mira, tenemos aquí como una historia del arte, desde lo antiguo hasta lo más contemporáneo, donde puedes ver el arte universal y al mismo tiempo puedes ver ejemplos del arte español y del arte local, de las formas de modernización del arte vasco y tal, ¿no? Llegando hasta lo contemporáneo, pues ese es un mensaje que es muy difícil de vender, ¿no? Es decir, ahí sí que es muy difícil. Por eso uno de los ensayos que hemos hecho, los primeros ensayos que hemos hecho en esta nueva etapa en el museo ha sido museografía pura, ¿no? Que es este proyecto del alfabeto, del ABC del museo, es lo que hemos pretendido dándole a un literato, a un escritor, el comisariado de este proyecto, a Kirmen Uribe, es ordenar la colección del museo a través de temas, ¿no? Cada sala, el edificio antiguo del museo tiene 31 salas y cada sala es una palabra y esa palabra ordena. Es decir, nos hemos quedado, los historiadores
los historiadores del arte nos hemos quedado en casa, que nosotros sabemos ordenar las cosas cronológicamente, por escuelas y tal, y hemos dejado... Y la verdad es que de alguna forma responde este tipo de proyectos a generar nuevas narrativas, a generar actividad en la propia colección del museo. Creo que es muy importante, porque si no, la gente yo creo que se termina por no valorar, ¿no? Por no valorar lo que es la razón de ser, nada más y nada menos que la razón de ser de un museo, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Y una de las salas, para contestar a esa provocación en torno al neoliberalismo, una de las salas de ese abecedario, la I concretamente es Iron, ¿no? Y sin Iron ni Bilbao, ni plusvalía, y sin la plusvalía no hubiese habido museo ni colección, ¿no? Por lo tanto, el Museo de Bellas Artes de Bilbao sabe muy bien lo que es el liberalismo y sabe muy bien lo que es el compromiso de la sociedad con el museo. Ese es el que creo que hay que reclamar. Ojalá se diera el caso de que, digamos, que la sociedad es capaz de ocupar el espacio que ahora mismo tiene lo público, lo común, la administración en el sostenimiento de un museo. Eso significaría que nuestra sociedad ha avanzado muchísimo, ¿no? O sea, que hemos generado una capacidad de protección del arte y de la cultura extraordinaria, ¿no? Ojalá pudiera ser ese caso, ¿no? Y bueno, lo del ya la espectacularidad del arte contemporáneo. Al Irón, Atleti campeón, me lo explicaron. Me encantó la anécdota. All Iron. Me encantó. No, me encanta Miguel, como somos amigos desde hace muchos años, pues se lo respeto, pero me ha dejado el marrón. O sea, que ha dicho, yo contesto a esto, que lo ha hecho como siempre de 10, y luego me ha dejado a mí lo más complicado. Mira, yo creo que tendríamos que hablar de otros temas. O sea, tendríamos que hablar de, por ejemplo, ¿qué es espectacularidad? Espectacularidad es aquel artista que busca tener éxito y además tener unos precios importantes y estar en el mercado y que se subaste por no sé cuánto. El mercado es yo, para bien y para mal, me he dedicado más al mercado que a las instituciones. También he trabajado en instituciones, pero sobre todo me he dedicado al mercado. Yo no creo tanto en el mercado. O sea, si Eduardo Chillida, que estamos hablando de él, en algún momento ha tenido unos precios más bajos o más altos, para mí eso no cambia en absoluto la calidad y la importancia que él tiene en la historia del arte contemporáneo. Eduardo es uno de los, bueno, yo creo que el gran escultor con Richard Serra del siglo XX. Ahora ya estamos en el XXI, o sea, no hay otros. Entonces, ¿qué pasa con la espectacularidad? ¿Qué es la espectacularidad? Tener unos precios importantes, salir en el periódico porque has hecho un ninot del príncipe, perdón, del rey ahora, de España. Para mí eso no es el arte, ¿no? O sea, el arte es aquello que puede transformar la realidad, que tiene otra mirada sobre esa realidad y que además tiene una mirada a veces visionaria, como han sido todos estos artistas de los que estamos hablando, tanto Eduardo Chillida como Jorge Oteiza, como Cristina Iglesias, como muchos de los artistas que todos los que estáis aquí conocéis, ¿no? Entonces, obviamente, claro que hay artistas que igual trabajan para esa espectacularidad o ese mercado que les hace ser famosos. A mí me encanta la historia, porque la historia es lo que pone, y el tiempo es lo que pone a cada uno en su sitio, ¿no? Veamos dónde está cada uno en unos años. Ya sabemos dónde está Eduardo. Yo creo que sé dónde va a estar Cristina. Digo ahora por echar hacia mí, pero el museo nos demuestra dónde están tantos artistas, ¿no? Y dónde no están otros tantos. Entonces yo creo que obviamente el marketing, el mercado sobre todo, el mercado ha hecho mucho daño, las subastas también, porque las subastas son como muy inmediatas, además ha entrado todo el mercado oriental, el mercado ruso, el mercado chino, de repente compran un Andy Warhol por 3.200.000 euros porque es el retrato de Mao Zedong. ¿Pero tú crees que todos los Andy Warhols valen 3.200.000 euros? No, pueden costar uno, pueden costar 900.000, pero no 3.200.000. Entonces, esa espectacularidad, ¿quién la da? La da también
el posicionamiento que pueda tener ese artista en un mercado determinado. Pero por eso insistía en que creo, y bueno, creo que es lo que les interesa a todos los que han venido, pero igual estoy totalmente equivocada, es hablar del arte, ¿no? De esa capacidad que tiene de transformarnos, de esos artistas que tenemos en este país maravillosos, de poder estar con Mireia, que lleva el museo del gran artista de nuestro país, y bueno, con Miguel, que tiene a todos, el Prado. Miguel nos trae a todos, desde Velázquez hasta Goya y hasta los demás, ¿no? No sé si he contestado a tu pregunta, pero he intentado. ¿Quieres hablar, Miguel? Javi tiene una pregunta. Bueno, por lo menos quieres intervenir, ¿no? Sí. No sé si tengo una pregunta, no lo Vale. sé. A ver, es que hay como elementos que no sé muy bien cómo cuadran. Por un lado estamos oyendo que digamos, lo que le da relevancia a un artista es la decantación por el tiempo. El tiempo al final pone cada uno en su sitio. No es el mercado quien le da la relevancia al artista. Sin embargo, luego también estamos hablando que a los museos se les exige, digamos, un éxito en términos de mercadotecnia, o sea, de que sea el mercado el que decida si ese museo es exitoso o no. Entonces, entiendo que hay una especie de, una suerte de contradicción entre y también eso me lleva a otra reflexión, que es, si es el tiempo el que decanta lo que es el verdadero arte o el arte valioso, en el arte contemporáneo que se produce en el mismo momento en el que estamos hablando, ¿quién es el que decide qué es lo valioso o no? ¿Es el mercado? ¿Es la crítica? Es que, no sé, se me hace un poco complicado entender cómo se articula la valía del arte, porque yo entiendo que el arte al final es un elemento de representación, tiene como una serie de cuestiones que ya están como muy entendidas en torno a lo que es el arte, pero en la producción artística yo creo que hay esa falta de entender dónde está el límite entre lo valioso o no lo valioso, si es el mercado, si es el éxito, si es la espectacularidad o la repercusión en medios, o no sé, si podéis aclararme un poco el asunto. Mireia, parece. Mi sensación es que el público, la sociedad, los visitantes, los clientes, como le queramos llamar, en el fondo las personas con las que convivimos, tienen un buen criterio, se las ha de escuchar, hemos de aproximarnos a ellas. Desde mi punto de vista, medir solo por éxito, como comentaba Miguel, es un error, porque lo importante desde mi punto de vista es intentar conocer a todos los públicos que son interesantes para ti, intentar llegar a todos ellos. Hay públicos que son un nicho y hay público que llamamos el gran público. Entonces, desde mi punto de vista, hay que cubrir todas las necesidades de la sociedad. No puedes estar de espalda a ellas. Yo creo firmemente que el cambio de gestión que ha habido desde un despacho de un comisario que lo mandaba todo a ahora que ya no manda tanto, el equilibrio para mí es importante, porque el comisario a veces trabajaba mucho por su interés y para él, y en cambio quizás solo cubría un pequeño nicho de mercado, cuando en verdad hay muchos públicos a los que llegar y a los que explicar cosas de distintas maneras. Entonces, ¿de qué manera te enriqueces más? ¿De qué manera una institución, un museo puede ser más rico? Pues intentando explotar al máximo todo el conocimiento que tiene y que tiene que hacer público, que tiene que hacer accesible. Entonces, sí que creo que los números no lo mandan todo y sí que creo que hay que pensar en todos y que en ningún caso el público es tonto. No, es difícil saber quién pone valor al arte, ¿no? Normalmente es el mercado el que juzga en
términos económicos, ¿no? Pero también, digamos, el mercado no es sabio, ¿no? El mercado funciona pues, con sus propios parámetros, hay que respetarlo y pone muchas cosas en su sitio, pero no lo fundamental, ¿no? Si recurrimos, nosotros somos historiadores del arte, si recurrimos al conocimiento que tenemos de la historia del arte, vemos que hay casos donde artistas que han pasado, digamos, el Greco, por ejemplo, ¿no? El Greco es un pintor realmente con una trayectoria excepcional, ¿no? Desde Creta hasta Toledo, ¿no? Pero que tiene la desgracia de ser demasiado moderno para su época, entonces es despreciado, ¿no? Lo siguen muy de cerca los artistas. Velázquez, por ejemplo, se fija en él y es capaz como de alimentarse, ¿no? de lo que está viendo en su pintura, pero pasa desde que muere él a principios del siglo XVII hasta finales del siglo XIX sin o con el mayor de los desprecios por parte del sistema del arte o de la valoración de la fortuna crítica, ¿no? del artista, ¿no? Y llegan los artistas modernos y dicen, no, Cézanne, Manet, Cézanne, Picasso, y dicen, uy, aquí está una de las de los hilos por donde podemos tirar, ¿no? Y hoy mismo, ahora el Greco tiene otra consideración completamente diferente, pero es una consideración de nuestra sensibilidad contemporánea, ¿no? Por lo tanto, yo creo que cuando tú te refieres al final es la sociedad, es la forma en que evoluciona nuestro pensamiento en torno al mundo, ¿no? Y el arte no deja de ser un recipiente en el que se decanta nuestra experiencia, ¿no? Y que nos interesa mucho porque nos miramos incluso hacia atrás, ¿no? Un poco como cuando miramos al arte retrospectivo nos comportamos como los astrónomos cuando miran al universo, ¿no? Y lo que están viendo son lucecitas de hace millones de... ¿no? Pues también nosotros miramos al arte también buscando respuestas y creo que es la sociedad al final, ¿no? Quien pondrá las cosas en su sitio. En ese sentido yo creo que tener a las instituciones preparadas para eso, ¿no? No perder Ya sabemos que el mercado ha puesto el arte, en el arte contemporáneo, inaccesible para nuestros museos. Incluso el MoMA, yo creo que el MoMA no puede comprar ya cosas que seguramente le puede interesar porque los precios son extraordinarios, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso, ¿no? Yo creo que hay una realidad que es el mercado y luego está, yo creo que nuestro propio criterio, ¿no? ¿Por qué no? Tenemos que defender nuestro propio criterio a la hora de decidir qué tiene valor para mí, en lo que puedo tener acceso, ¿no? Al arte al que puedo acceder, ¿no? Hay una pregunta. Adelante. A ver, si no te puedes coger este mismo. No sé qué tengo. Ah, sí, vale. Sí, no, al respecto de lo que comentabas, Miguel, antes, de la exposición ABC del Museo de Bellas Artes de Bilbao, pues yo tuve la ocasión de asistir y había estado en el museo hace muchos años, cuando vivía en Bilbao, y me sorprendió esa nueva mirada, ¿no? Vi un guiño a intentar que la sociedad también se implicara con el arte pues, más clásico y que viera pues, algo nuevo, ¿no? en unas colecciones que ya se han enseñado muchas veces. Pero lo que me sorprendió, y esto es un comentario más que nada, es que había alguien detrás de eso. O sea, ya no era el artista expuesto, sino que había una voluntad de, bueno, un arte detrás del arte, si quieres, de quién ha puesto, por qué ha puesto estos conceptos, etcétera, etcétera. Y eso me contrasta un poco con lo que comentabas antes, de que hay que dejar un poco que el arte hable por sí mismo y que las modas que quizá no son por lo que debe regirse el arte. Esa especie de intento también, o sea, yo entiendo que debéis de estar un poco entre llegar a la sociedad y ser quien creéis que ya sois, ¿no? El arte en sí. Sin más, por un lado ese comentario, por otro lado, cuando decías que se avanzará mucho cuando haya mucha gente que quiera observar estas obras,
Pues es que para mí es un tema casi de que la cultura es una especie de virus o cosa que se propaga, y uno quiere ver esto porque le han dicho que. Y entonces todo el mundo va al Louvre y unas colas tremendas, y lo mismo en el Museo del Prado, para ver obras de la misma categoría que las del Museo de Bellas Artes. Entonces, bueno, algunas, quiero decir. La gente que va en masa, perdón, no soy artista, que va en masa no va a ver todo lo que tiene el Museo del Prado, va a ir a ver los Goyas o los Velázquez o lo que sea más importante que salgan en Facebook o donde en Japón lo que tenga más éxito o lo que sea. Pero que no creo que tanta gente que va a los museos sea tan distinto ir a ver algo bonito o precioso o que transforme en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, o ir al Louvre. Es más, voy a París, tengo que hacer esto. Entonces todavía Bilbao no ha llegado, pero a mí me da miedo esas colas infinitas en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. El Museo de Bellas Artes de Bilbao, esta es una metáfora muy bella de Bernardo Achaga. Él dijo que el Museo de Bellas Artes de Bilbao era como el baptisterio, ¿no? Era como un lugar para iniciarte en el arte, ¿no? Y yo creo que esa es la escala del museo. Y tiene los ejemplos que tú dices, tienes ejemplos de mucha calidad que te permite tener, no ya la experiencia de, el Prado y todo esto, es que son museos irrepetibles, ¿no? Pero sí tener esos suficientes mimbres para formarte un criterio sobre el arte, ¿no? Y ese me parece que es el valor fundamental que tiene un museo de la escala del Museo de Bellas Artes de Bilbao, ¿no? Pero tú has hablado de una cosa que es muy importante, y es que afecta a la sociedad actual, es la falta de valores, la falta de autoridad. Es decir, ya es muy difícil establecer quién explica cuál es la historia de verdad del arte. Es decir, ya, digamos, esto que era en nuestra juventud, cuando hemos estudiado historia del arte, sabíamos, nadie se salía del guión. Es decir, sabíamos muy bien cómo había que contar la historia del arte. Y ahora no, ahora cada uno, digamos, hay tantos relatos, tantas narrativas como casi espectadores tiene el arte, ¿no? Y eso, yo creo que los museos no podemos mirar a otro lado, es decir, no podemos seguir actuando como si tuviéramos la autoridad definitiva sobre cómo definir, cómo se decanta la historia del arte, ¿no? Incluso en un museo como el de Bellas Artes de Bilbao. Por eso me parece, como prueba, como ensayo, me parece muy interesante el ceder ese testigo a alguien como Kirmen Uribe, que es un intelectual y que es ha habido ya críticas al hecho del intrusismo, ¿no? Es decir, enseguida nosotros, los historiadores del arte, nos protegemos, ¿no? Hablábamos antes del fenómeno de la exposición de Leonardo en la Biblioteca Nacional, ¿no? Enseguida, digamos, cuando nos tocan nuestro terreno de especialidad, pues nos defendemos, ¿no? Pero yo creo sinceramente que tenemos que recuperar, si se quiere, la autoridad a partir de, digamos, de dejar que contaminarnos un poquito de otras visiones, de otras miradas en torno a nuestra propia colección. Solo decir una cosa al respecto, que a mí me encantó la exposición, pero creo que la aprecias más cuando tienes un poco de idea, cuando sabes que es medieval y que es impresionista. Es decir, que si yo teniendo 10 años voy, pues no hubiera visto cosas que es muy bonitas, o con 15 quizá, y ya está, ¿no? O sea, que el arte se aprecia también cuanto más conocimiento tienes. Solo una cosa, cuando ella ha comentado el tema del Louvre, que ha puesto el ejemplo, y cuando hemos hablado de la exposición del 68, después del 68, que habéis incorporado la música, he pensado, ¿tú querrías a Beyoncé haciendo un videoclip en el Bellas Artes? Yo creo la peor noticia de hoy ha sido relacionada con el Louvre. No sé si es una fake news o no sé si es una noticia falsa o no, pero que el propio museo ha organizado un concurso para dormir, pasar una noche en el museo, ¿no? Esto es copiado Pues, del
de Holanda, de Ámsterdam, del Rijksmuseum. Pues bueno, pues eso me parece, ese es el problema. Yo creo que ese es el problema. El problema es sí, además, bueno, además yo no me había enterado que se hizo en Holanda, pero si además cuando reinauguraron el Rijks, hubo un señor que le tocó dormir enfrente del... Pues ya está. Entonces, claro, si tú es tan elitista, cuando nos hemos matado para conquistar la democracia y la democracia del arte también, y de tener la libertad de que la sociedad se pueda alcanzar la cultura, la educación y tal, y de repente convertimos otra vez el arte en un objeto de lujo, y en los museos en el Palacio de Luis XIV, ¿no? Que puedas dormir donde me parece algo absolutamente despreciable, ¿no? Y eso es con lo que creo que tenemos que reaccionar. Y bueno, pequeñas plataformas como el Museo de Bellas Artes de Bilbao, sin dejar de ser responsable en todas las cosas que tiene que hacer como museo, creo que debe de tratar de anunciar que hay una serie de síntomas que son muy preocupantes, ¿no? Y desde luego el Louvre se lleva la mayor parte de los digamos, de esos síntomas no sé, pues de demasiada de mercantilización, por decirlo de una forma, ¿no? de la actividad cultural que es la actividad de un museo, ¿no? Parece que Beyoncé ha tocado una fibra. Mireia, ¿no querías hablar? No, solo decir que... Ella, No, el vídeo era... es estupendo, y la canción es estupenda. Y el Louvre se ve fenomenal ahí con la balsa de la Medusa. Pero ¿sabes entonces Y el número mensaje es muy potente. Pero claro, es poner como la cultura pop al servicio, o sea, el museo al servicio de la cultura pop. Pues bueno, pues es una opción, pero no sé si es lo que No, y era una manera de retomar lo que Lourdes quería evitar, que era lo de los números. Después de la crisis que habían tenido con los atentados en París, claro. de golpe, desde que se publicó el vídeo de Beyoncé, las visitas se han disparado. Que un director del Louvre esté obsesionado porque le visiten entre 8 y 10 millones de personas, es que me parece absurdo. O sea, si te visitan 8 millones de personas, tienes un grave problema. Tienes un gravísimo problema. Lo más bonito del Prado es que no era un museo masificado. Es decir, de los grandes museos del mundo, era un museo en torno a 3 millones de visitantes. Todavía era 3 millones. Bueno, pero Miguel, era un museo, sí, pero era un museo todavía con el que podías trabajar pensando en establecer esa relación, la experiencia un poco memorable y grata del ciudadano con el arte, ¿no? En el Louvre ya no tienes, o sea, a partir de los 4 millones pierdes la noción de lo que es el público, de lo que es la misión educativa, de todo, porque se convierte en un show, ¿no? Eso es lo que creo yo. Me estoy poniendo muy radical con esto, pero creo que ese es el mal de los museos. Y que el Louvre tenga esos problemas me parece fenomenal, pero es que los demás, es que somos instituciones tan diferentes que los medios de comunicación muchas veces, que al final se convierten en la pantalla, en el reflejo de esos estímulos y tal, nos obligan casi a tratar de comportarnos de esa manera, ¿no? Y eso yo creo que eso sí que yo creo que es dramático, ¿no? Yo solo comentar que cuando hablábamos de cultura y de lo que te hace sentir, que a mí, desde mi visión o desde cómo veo la vida, sí que me gusta pensar que la cultura es una base donde el resto se apoya, porque yo no la siento desligada de la política, de el día a día, de las otras bases. Al contrario, pienso que la cultura es la base donde se cimienta realmente la sociedad, y me gustaría que la gente no perdiera de vista eso, sino que es imposible separar la cultura de cualquier acto que hacemos, y solo eso. Yo iba a hablar de otra cosa, pero me encanta que hayas dicho esto, porque entonces ojalá lo vean así los políticos, porque fíjate, si fuéramos la base de todo, nos iban a dar muchísimo más presupuesto. Y estoy totalmente de acuerdo, Mireia, que es verdad así, y que es así, lo que pasa que eso se tiene que ver, ¿no?
No, yo cuando le he dicho a Fernando que quería hacer dos apuntes a lo que has comentado tú. Primero, que el intrusismo dentro del mundo del arte, estoy de acuerdo con Miguel en lo que ha dicho, que los propios, nosotros mismos, los del mundo del arte, a veces nos cuestionamos, ¿no?, esa intrusión, pero también quiero decir que no es lo mismo que sea un intruso. Gálvez es el de Pasapalabra, o este que ha hecho la exposición de Leonardo en la Biblioteca Nacional, que me parece cuestionable, o alguien como Kirmen Uribe, que yo creo que ha hecho una visión de la colección que desde luego a mí me ha dado otra visión. Yo el Museo de Bellas Artes es un museo que conozco muy bien, que he ido muchísimo, que lo considero la segunda pinacoteca de este país después del Prado, y la verdad es que la exposición de Kirmen era otra manera de verla, ¿no? Y está muy cuidada, está muy pensada, no sé, a mí incluso era divertido, porque había guiños que hace él con ciertos cuadros y ciertos conceptos, ¿no? No sé si sabéis en qué consiste la exposición, Miguel nos la puede contar, pero le pidió a Kirmen y Kirmen hizo un abecedario, ¿no? Entonces, desde la A hasta la Z, él ilustra de alguna manera una palabra, ¿no? Miguel, igual me equivoco, una palabra que él elige desde la A hasta la Z, y con esa palabra él pues selecciona unos cuadros. Luego no hay ni una lectura cronológica, ni es simplemente una lectura más o menos temática, ¿no?, según esa denominación. Entonces creo que ese es un intruso fantástico, o sea, welcome, y lo que ha hecho este otro chico presentador de Pasapalabras, pues me parece un intrusismo. No, seguro, pero se ha metido, es como si yo me meto en ciencia. Es fatal. Bueno, solamente eso, y luego decir que no es que no quiera hablar de marketing, ni de entradas, que obviamente ojalá se vendan todas las entradas de Chidalecu, del Museo de Bellas Artes de Bilbao, del Prado, del Reina Sofía. Yo estoy en el patronato de la Fundación del Reina Sofía y al final siempre aparecen los números, ¿no? Pero creo que también no es lo mismo tener, por ejemplo, una serie de cifras por entradas o de ingresos para mantener una colección como la del Prado, que necesita un mantenimiento high level, o mantener, con todo el cariño que está esta mañana y es fantástico, el Aquarium. O sea, es diferente. Hay infraestructuras culturales de este país que cuestan muchísimo más dinero que otras. Entonces, bueno, quizá hay que dar también más dinero a aquellas, no solo que sean más valiosas, sino que también cuesten. Digo porque parece que no quiero hablar de dinero, pero sí. Óscar tiene una pregunta que me imagino que será sobre este tema. Adelante, Óscar. Sí, no, esto, vamos, me estaba viniendo a la mente el tema del arte, un poco en función de la pregunta que he hecho antes, y estaba pensando la importancia que tiene a día de hoy la incorporación en esta idea, digamos, del arte global, por decirlo de alguna manera, la incorporación, por ejemplo, de expresiones artísticas de otros países, de otras culturas. Y bueno, me ha venido solamente porque recuerdo que hace poco Macron, el presidente de Francia, estaba dispuesto a devolver obra de arte a países como Benín y otros países africanos, ¿no? Entonces, bueno, con eso lo que quería decir era que el problema es político, está claro, hay muchos problemas, supongo que de conservación, en fin, temas técnicos y todo lo que queráis, pero me interesaba sobre todo ver que, al oír estas noticias, es que la historia del arte ha cambiado un poco también de giro, se ha descentrado un poco, en el sentido de que, bueno, pues resulta que hoy en día el arte africano, esto que fue muy valorado por los occidentales en su momento, de hecho, lo llevaron a Francia o a Alemania o a Inglaterra,
hoy en día este arte está reivindicado por estos países de origen y entonces, bueno, pues eso probablemente está suponiendo probablemente el principio de un pequeño terremoto en ese sentido de la historia del arte, podríamos decir, global, ¿no? Entonces, bueno, puesto que el mundo está tan interconectado de siempre, esto creo que es una problemática bueno, que creo que está al día. Lo que no sé es qué podéis pensar de esto, no sé. ¿Quién de los tres quiere contestar? Ahora le paso a Miguel, pero yo no quisiera estar... Bueno, me parece fascinante, no quisiera estar en la piel del director del British. O sea, estas cosas encima de la mesa me parecen súper interesantes de pensar y valorar desde un punto histórico. Planteamiento que hace, ¿no? Sí, y de identidad del país que lo tiene, ese pasado colonial, ese... Sí, todo eso, sí, ¿no? La complejidad. Occidente valoró todo aquello por Sí, una sí. razón imperialista. Por eso. No Por es eso. porque lo Ese es el valorara, tema, lo ese es valoró el tema. como algo imperialista y eso está cambiando ahora. Ese es el tema. Pero yo creo que está bien que pasen estas cosas. Yo no tengo una respuesta directa, pero igual que les pasa, me comentaban también en Australia, que nos queda muy lejos, dentro de su propio país, tienen sus museos que han cogido obra que es sagrada para la gente indígena del país. Es decir, está pasando en muchos sitios a la vez y me parece una reflexión que abarca tantos temas como el de que la cultura está en la base y afecta. No, es un tema complejísimo, pero hombre, está bien que Macron lo diga, pero acaban de inaugurar un pedazo museo del Louvre en Abu Dhabi, ¿no? Y entonces, bueno, no, claro, es que hay que... No, con un arquitecto francés, no ya europeo, sino Nouvel. Por lo tanto, claro, eso es otra forma de imperialismo, ¿no? El que en un país como es los Emiratos, que yo creo que es una dictadura, ¿no? O sea, que vayamos ahí luego a defenderla, pues es un poco contradictorio. Pero nuestro mundo es muy contradictorio. Yo creo que es un tema que no hay que frivolizar, también es un deporte muy interesante para los medios de comunicación, las reclamaciones y demás. La más famosa es la del British Museum, la de los frisos del Partenón, ¿no? Y, por ejemplo, yo conozco muy bien porque Neil MacGregor, el director del British durante muchos años, defendió la razón por la cual estas obras que entraron en las colecciones nacionales por haber sido adquiridas, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Y la verdad es que yo creo que hizo una defensa muy interesante. Dio la vuelta. Yo creo que Neil MacGregor, si os fijáis en ese museo, fue el que dio realmente la vuelta a ese movimiento de reivindicación que hacía muchos países, o que empezaban a hacer muchos países, ¿no? Y la respuesta que dio Neil MacGregor es decir, oye, nos vamos a poner a colaborar con estos países. Vamos a tratar de crear en esos países instituciones que sean capaces de hacerse responsables, como nosotros hemos tenido el privilegio de ser capaces de responsabilizarnos de ese patrimonio de carácter universal, ¿no? Y ya, aunque se siga llamando British Museum, ya lo que consiguió ese director fue convertirle al museo en un museo universal. O sea que la idea de que ese patrimonio bien está en este museo, pero está en ese museo por razones culturales, por razones de conservación, no por razones políticas, ¿no? Yo creo que es una respuesta muy buena, ¿no? a esa demanda, ¿no? Yo creo que eso va a dar mucho sobre lo que hablar y reflexionar en el futuro, sin duda. Andoni, tienes una pregunta, ¿verdad? Sí. Bueno, en realidad, justo iba a decir lo que acaba de decir Miguel hablando del comentario de Óscar del arte no occidental que hay, que tenemos en propiedad los países occidentales.
iba a decir, esta especie de nuevo colonialismo artístico que tenemos a base de abrir Louvres en Dubái, no sé qué en Qatar, o Guggenheim en Bilbao, por otra parte, que es exactamente... yo no veo la diferencia. Yo creo que el Guggenheim es una institución que tiene como eje un estilo de entender el arte perfectamente americano. Pero un segundito. Es muy diferente. No, estoy está en seguro el origen, pero... en cualquier caso, sí, me parece, bueno, por circunstancias, me ha tocado estar en Asia en fin, con cierto tiempo, y un día metí la pata hablando con una persona que era un artista en Taiwán, y le dije que no entendía, por ejemplo, estábamos hablando de museos en Taiwán, ¿no? Entonces, en Taipei hay un museo de arte contemporáneo, que es un poco más una tienda de souvenir que un museo, y además yo creo que se acerca mucho más a la visión del arte como producto de consumo que tienen, y no es por hablar de dinero, es por hablar culturalmente. Esa gente está muy acostumbrada al arte como artesanía, igual que te compras una silla, te compras un cuadro. Entonces yo le decía que no entendía cómo en una ciudad como Taipei, que tiene 7 millones y pico de habitantes, con cierto nivel económico, no había un Velázquez en un museo. Y se ofendió, y eso que los taiwaneses se ofenden muy poco, excepto que les llames chinos, y se ofendió y me dijo por qué. Yo me di cuenta inmediatamente de la absoluta metedura de pata de que yo no supongo que en el Prado deba haber arte asiático. Y que ellos sí suponen, o sea, que yo sí supongo que en Taipei deba haber arte clásico europeo. Y creo que esa suposición no solo la hago yo, sino también la hacen o está dentro de la mentalidad de instituciones como por ejemplo el Louvre, y dentro de gente en Dubái que les invita a abrir aquello, que tampoco les vamos a quitar el mérito o la culpa de eso. Entonces, la pregunta es cómo... Todo esto para justificar una pregunta, en realidad la justifica, pues da igual. Es para preguntar cómo trabajáis en un mercado local, global, perdón, sobre todo Lourdes, ya que voy a hacer una pregunta específica para Lourdes, que antes parece que la he hecho para los otros dos, que es, bueno, Cristina Iglesias es una artista que nacía en Donosti, que está haciendo obras para todo el mundo. Entonces, ¿cómo se hace que eso no sea, o sea, cómo se adapta tu arte a que pueda ser apreciado exclusivamente desde el punto de vista del criterio artístico, no económico, en todo el mundo, en culturas tan distintas, y que no sea visto como una especie de apisonadora cultural de yo llego allí y yo hago mi arte y lo pongo aquí? ¿Me entiendes, no? Cómo un artista como Cristina pone en la práctica su arte en sitios tan distintos. No es una pregunta trampa, en realidad yo creo que es una buena pregunta, ¿no? Que ha sonado a que me quiero vengar de Lourdes porque antes no me ha hecho ni caso, pero no es verdad. Para nada, yo te contesto encantada. Yo creo que el lenguaje de Cristina es universal. Y ya, quiero decir que bueno, y hay otros artistas también que tienen ese lenguaje universal, ¿no? Entonces no creo que es nada impuesto ni nada que tampoco ella necesariamente vaya buscando en un lugar u otro, sino que es algo, bueno, pues su forma de expresarlo pues ha sido universal, repito, como otros tantos artistas. Y le voy a pasar a Miguel porque en la otra mitad de todo lo que has dicho te lo va a contestar mucho mejor. Hemos hablado de los franceses, del chauvinismo y tal, pero es que nosotros los españoles, nos hemos comportado con Latinoamérica, por ejemplo, de una forma también, o sea, tenemos un problemón ahí, ¿no? Pero Lourdes, cuando fue directora de Arco, sí supo ver, quizás un poco tarde, porque a ella le tocó la dirección ya cuando el movimiento ya se había producido, ¿no? Tuvimos una miopía tremenda pensando que con el arte español íbamos a invadir el mercado latinoamericano y no nos dimos cuenta que venía un tsunami realmente extraordinario, claro, de la propia identidad tan internacional como el arte español latinoamericano, ¿no? Y en los últimos 15, 20 años hemos asistido a un proceso como de empequeñecimiento
del arte español, claramente, de ir frente al arte latinoamericano que ha entrado en el mercado americano, en el norteamericano, en las grandes colecciones americanas, etcétera, ¿no? Y en el español también, sí. Entonces, te quiero decir que pues no hemos sabido jugar bien la baza. Entonces, cuando de repente surge alguien como Cristina Iglesias, ¿no? Con su propia, digamos, trayectoria internacional, es que no solo hay que aplaudir, es que hay que cuidarlo. Muy especialmente, son muy pocos los artistas que han conseguido en las últimas décadas romper, digamos, las fronteras, ¿no? Y de reconocimiento fuera de nuestro país, ¿no? Y eso yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Por añadir, gracias por lo de Cristina, ya que ya no está aquí, pero es el mismo caso de Eduardo Chillida. Quiero decir, Eduardo es un artista que en Oriente, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, bueno, en Alemania especialmente, ¿no? Vosotros lo sabéis más, así de dónde tiene el espacio, dónde ocupa el espacio público. Quiero decir que esos lenguajes tan universales son únicos y nosotros tenemos la suerte de tener aquí representantes. O que no se nos olvide nunca. No veo una pregunta. Ah, mira, hay una pregunta ahí. No sé si será para Mireia. No, bueno, para Mireia no. No, era casi más para Lourdes o un poco en general. Yo creo que el tema del arte público ha salido muy poco estando tan presente en esta mesa. Y yo lo que quería un poco era conocer vuestra opinión desde el punto de vista de museos sobre cómo el arte público también puede complementar a los museos, incluso en sus entornos. Y luego también en concreto para Lourdes, llevamos una noche en donde hemos tenido muchas incongruencias, ¿no?, en torno al arte, y me gustaría un poco conocer, cuando has dicho que dedicabas el 80% del tiempo a buscar financiación para un proyecto público, ¿cómo es esto posible, no? Este concepto de lo que es de uno y no es de casi nadie, que en este caso es al revés, pues cómo también esta financiación, esta mercadotecnia, este concepto económico que está rondando continuamente esta velada, me gustaría poder alejarlo del concepto de arte público y quería un poco tú también que nos pudieses dar unas pistas o poner en valor ese arte público como tal, que creo que es fundamental. Bueno, igual empiezo por esto del arte público y luego contestáis vosotros el otro, ¿no? Mira, yo creo que, como he dicho antes, creo en la capacidad transformadora del arte totalmente. El problema de que yo me pase el 90% de mi tiempo para el proyecto de Cristina Iglesias buscando financiación es que las instituciones que obviamente tanto el Ayuntamiento de Donosti como la Diputación Foral de Guipúzcoa nos están haciendo aportaciones, bueno, y son el Ayuntamiento en concreto es el promotor, pero nunca es suficiente. Entonces, yo creo que el arte es un excedente. Lamentablemente, pero es algo a lo que la gente acude después de cubrir una serie de necesidades que son más prioritarias y que además yo creo también que son más prioritarias, como son la educación, la salud y un estado de bienestar por lo menos mínimo para todo el mundo, ¿no? Un estado más o menos de igualdad. Entonces, claro, el arte viene in the next one. Es verdad que hay mucha gente que se compra coches mucho antes, que ahí ya yo creo que también es un excedente mucho mayor, pero bueno, pues yo creo que la razón por la que dedico tanto tiempo a buscar financiación no es tanto porque el arte público no tenga importancia o tampoco porque los políticos de repente, como ha dicho antes Miguel, tampoco es un tema de los políticos, es un poco qué pide la sociedad, ¿no? La sociedad que está demandando. Entonces, bueno, de momento no es una prioridad, es más algo excedente, ¿no? Pero sigo pensando que a pesar de que tengamos todo ese trabajo de búsqueda de financiación y que a veces me siento como vendiendo la moto, pero no me importa porque creo absolutamente en la capacidad de transformación del arte y creo absolutamente que una ciudad como Donosti o como Bilbao o como Madrid o como Cuenca, me da lo mismo, puede transformarse y la gente puede ser mejor gracias a esto.
Y todo lo demás que has preguntado antes se lo voy a pasar a Miguel. Digo, vaya, porque si no yo... Solo para complementar que tengo que recuperar el artículo donde, ¿en qué país era? Estados Unidos, que los médicos recetaban ir a exposiciones para mejorar. Pues, ¿era Estados Unidos? Pues, ¿cómo no lo vamos a...? Vamos a pedir estar en el sistema vasco de salud, ¿no? Sí, yo creo que vamos a tener más presupuesto. Hombre, estando en San Sebastián, la pregunta que has hecho, Miquel, es, y teniendo el peine de los vientos, pues claro, pues pues claro, es más que un museo, ¿no? Cuando el arte se combina en el espacio público, pero en la naturaleza, en el contexto urbano, de esa forma tan acertada y tal, que lo difícil desgraciadamente es eso, que no todo el arte público, o la mayor parte del arte público es muy malo, ¿no? En cambio, claro, el peine de los vientos es maravilloso. Pero, por ejemplo, en el gran éxito del Guggenheim, que me parece que no tiene nada que ver con el Louvre, de Abu Dhabi, porque es una institución privada y de arte contemporáneo, y entonces eso genera, no, yo creo que es muy diferente, ¿no? Y de hecho yo creo que el éxito que ha tenido el Guggenheim es por eso, por tener esa identidad fijada en lo contemporáneo y ser una institución privada con esa libertad de actuación, ¿no? Pero el éxito del Guggenheim es el pupi. O sea, yo creo que la mayoría... No, oye, perdona, la mayor parte... Claro, eso es una maravilla, ¿eh? O sea, lo más reconocible del museo, además de la arquitectura, es una escultura pública de este artista que todo el sector odia, ¿no? Que ahora mismo no sé si es verdad o es mentira, Jeff Koons, ¿no? Que no sé si es verdad o es mentira, que está, digamos, se está despidiendo a la gente del estudio, porque esto ya sería increíble que estemos criticando el triunfo del arte más comercial y tal, y de repente estos grandes gurús, ¿no? estén con problemas económicos, ¿no? Pero bueno, el pupi, por ejemplo, que a mí me encanta, es muy, muy importante, ¿no? Yo creo que hacer buenos proyectos de arte público, yo recuerdo, hablando de Cristina también, en la ampliación del museo, cuando Rafael Moneo del Prado, ¿no? Cuando Rafael Moneo decidió, porque fue una decisión personal de él, ¿no? El encargarle las puertas del museo, de la nueva arquitectura, y la respuesta que dio Cristina a ese envite, ¿no? Creando una pieza realmente extraordinaria, yo creo una de las mejores obras de Cristina, pues claro, le concede un valor extraordinario, ¿no? Al museo antes de entrar al museo, ¿no? Hay algo, el arte ya está aflorado, ¿no? Fuera, ¿no? Además de la buena arquitectura de Villanueva y demás, ¿no? Yo creo que es muy importante, muy importante. Pero son, claro, y los escultores normalmente, ¿no? Los escultores paisajistas que son como Richard Serra, ¿no? Por ejemplo, yo Oteiza, que adoro la obra de Oteiza, pero Oteiza cuando ha hecho esas piezas saliéndose de la escala de su trabajo, ¿no? De experimentación, hay algo raro, ¿no? Hay algo que no está previsto, ¿no? En su trabajo, en la pieza concreta, en el ensayo que ha hecho, de llevarlo a una escala tan monumental, ¿no? Eso es lo que creo. Un segundo, miren. No, solamente, Miquel, creo que hemos hablado mucho de esa capacidad transformadora del arte. Yo creo que además es, digo, porque antes de empezar me han dicho que mucha gente no estaba muy acostumbrada a oír hablar de arte, pero creo que, digo, para que me entendáis lo que quiero decir es que, por ejemplo, la escultura o esa capacidad transformadora es muy contemporánea también. Y uno de los ejemplos es el peine del viento y otro ejemplo va a ser lo que Cristina haga en la isla, pero antes igual, por ejemplo, la escultura se pensaba más como un monumento, ¿no? O una representación de alguien importante o un lugar en una rotonda de una autovía, ¿no? Es verdad, es la idea que se tenía. Seguramente escultores como Richard Serra o como Eduardo Chillida son de los primeros que han cambiado. O sea, Richard Serra hizo una vez
una plancha de estas que mucha gente se pregunta, pero si hace unas planchas de hierro que no sirven para nada, pero es dónde las ubica él, por qué las ubica ahí y la sensación de inquietud que crea en la ciudadanía cuando las ubica, ¿no? O el Peine del Viento, como restauran un lugar en la falda de Igueldo, que era un lugar olvidado, un lugar que por cierto ahora sería imposible de haber hecho eso, como se hizo en el 71, pues Luis Peña Ganchegui y Elósegui y Eduardo lo pudieron hacer, pero hoy en día Costas, lo digo por experiencia propia, no hubiera dejado ni por asomo poner un acero corten en una roca. O sea, es impensable, ¿no? O incluso en el futuro yo espero que la inversión que va a hacer oculta, como ha dicho también Miguel, Cristina Iglesias, en la Casa del Faro, una casa que está destruida, que no sirve para nada, que no se sabe qué se va a hacer con ella y que se convierta en un patrimonio de todos, esa es la capacidad de transformación y eso es un aspecto muy contemporáneo del arte. No es del arte contemporáneo, sino de cómo el arte en el momento donde está compartiendo es capaz de transformar, ¿no? Bueno. También. Yo quería hablar precisamente del arte de la capacidad del arte que tiene para transformarte, pero para transformarte necesitas poder entrar, poder entender o dejarte emocionar al artista. Y parte del arte contemporáneo es bastante hermético, requiere que uno se implique en el arte. No es una cosa directa muchas veces, ¿no? Muchas veces esa emoción, esa transformación llega a través de un conocimiento, de una implicación de la persona que está ante la obra de arte. Hablando de la democratización del arte y también del hecho de que mucho del arte que vemos está subvencionado, está pagado con dinero público y sin entrar en cuestiones que se han planteado antes, ¿cómo veis vosotras, el papel de los museos en mediar, en facilitar esa transformación y democratizarla también? Pero te va a tocar. No, pero la crisis digamos, en enseñar humanidades hoy en día, creo que está muy bien que esté ahora encima de la mesa. Creo que el miedo a experimentar con el arte contemporáneo es una consecuencia de habernos alejado de las humanidades. Como filosofía cae de las asignaturas obligatorias, como incluso se plantean facultades cerrar por falta de viabilidad económica seguramente. Creo que es un buen momento para ponerlo encima de la mesa y replantearnos cómo esta crisis en humanidades que hemos pasado afecta también al mundo del arte contemporáneo y en cómo enseñamos a acercarnos a él. En este caso creo que Chillida es una suerte, porque si alguien me preguntara ¿por quién empiezo? Por Chillida. Puedes acercarte, que es lo que él quería, tocar, experimentar, que es lo más fácil. Entiendo cuando dices que a veces el arte contemporáneo te puede costar de entrada, pero yo pienso que es, sobre todo, es parte de la educación. Y bueno, pienso que ahora es una oportunidad para cambiar estas cosas. Pero es nuestra misión, ¿no? Esa es la principal misión que tenemos. Lo que pasa es que muchas veces queremos hacer divulgación del arte, ¿no? Yo creo que ahí también nos equivocamos. Yo creo que el arte es algo, si es arte, es algo complejo, ¿no? Lo es el arte retrospectivo y lo es el arte. Las Meninas, por ejemplo, es un cuadro complejísimo, que quizás nos acercamos con la naturalidad de que sabemos ver lo que hay ahí, o sea, que hay esa ilusión de realismo, ¿no? Que ya está, lo consumimos, ¿no? Como cuando vemos, no sé, a Sorolla o a estos pintores que tienen esa capacidad de Bloom, ¿no? De representar lo real, pero
pero es un cuadro de una complejidad, si te meten, todavía no sabemos realmente qué pintó este hombre allí, no sabemos cómo ni qué está pintando en ese gran lienzo que está enseñando su parte, su bastidor, ¿no? Y la posición de los reyes, no sé, bueno, es muy complejo, ¿no? Si Velázquez viviera hoy, seguramente se parecería más a Duchamp que a Antonio López, por ejemplo, ¿no? Sí, sería un artista conceptual, no tengo ninguna duda, ¿no? Es decir, que te digo esto para entender un poco que muchas veces creemos que se trata de coger a los colegios y meterles y vamos, ¿no? Y que esto sale como si fuese un enturmis, ¿no? No, pues no es así, es muy difícil. Yo creo que, por ejemplo, ¿cómo puedes tener la experiencia de algo tan simple como un paisaje, un buen paisaje, un Friedrich, ¿no? Este gran pintor alemán, Caspar David Friedrich, ¿no? Si no has tenido la experiencia del paisaje, si no has vivido lo suficiente como para tener la experiencia del paisaje, si no tienes memoria de haber tenido esa experiencia, ¿no? Entonces, por eso muchas veces tratamos con el arte de correr demasiado. Yo creo que el arte es para un placer, es un placer adulto, es para el cual hay que ir preparando a los jóvenes, a los niños, ¿no? Que entren en el museo con naturalidad, que vayan a Chidarecu y se acuerden que un día estuvieron allí, aunque, no sé, igual se van a fijar más en los árboles o en el jardinero que está cortando la hierba, no sé, pero bueno, que tengan una relación natural y luego ir facilitando instrumentos de interpretación desde lo más material, ¿no? La técnica. Yo creo que, por ejemplo, se nos olvida muchas veces, tratando de explicar cosas, conceptos muy profundos sobre el arte, se nos olvida explicar cómo se pinta una acuarela, ¿no? Y yo creo que es muy importante saber, es como aprender a leer, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ir facilitando eso. Y el arte contemporáneo yo creo que tiene una complejidad, tiene la misma complejidad que la nuestra. Es decir, no creo que sea más difícil ponerte delante de verdad, ¿eh? Creo que incluso un cuadro impresionista, un Monet, que parece que es así, pum, ¿no? Que es un consumo inocente del arte, ¿no? O sea, tú te pones delante de un Monet y no te olvidas de pensar, ¿no? No, sí, ¿no? Pero, hombre, esa forma de mirar el paisaje tiene que ver con un cambio radical de la cultura contemporánea, ¿no? Y yo creo que lo que pasa es que, bueno, pues ya lo hemos asimilado, ¿no? Pero aquello el impresionismo fue fue rechazado radicalmente, fue condenado a la sala de los rechazados del salón, ¿no? Es decir que y ahora, bueno, pues tenemos una relación como familiar con Monet, ¿no? A veces nos equivocamos entre Manet y Monet, que son tan diferentes, pero bueno, pero en cambio, pues llegará un momento que delante de Duchamp o delante de las cosas más sofisticadas y delante de Velázquez, que entendamos a Velázquez, ¿no? Que fíjate si no es una asignatura interesante. Bueno, no sé, de alguna forma... Dani. Bueno, perdona mi castellano porque estoy aprendiendo. Bueno, soy de Taiwán. En nuestra cultura, el arte no es solo arte, es una manera para decir nuestra historia de tu país, o como Japón también, o Taiwán, o China, cualquier cosa. Y pues en mi país que puedes ir al museo para saber la cultura de nuestros, para decir nuestra historia, para la cuenta las cosas. Y bueno, para mí es muy difícil para encontrar un museo saber cultura de País Vasco. Y no solo eso, no es muy buena publicidad para
para los extranjeros, para conseguir, a la gente queremos saber nuestras culturas, ¿no? Es eso. Y bueno, por ejemplo, a mí el arte de Chita o Tesa, la materia se usa, es más como raw material, es más crudo y bueno, es como en mi, bueno, in my understanding, sorry, es más como la cultura de País Vasco es más fuerte, es fuerte, le gusta como las materias como, ¿sabes? Que no sé, sí, y ya duras, sí, eso. Y bueno, es como eso, es una manera para decir nuestras culturas y para nosotros, extranjeros, no es muy fácil para encontrar las cosas aquí. Pues es mi bueno, pues eso. ¿Quieres preguntar algo en concreto, Barcha? No, pues... es una aportación. No, Ah. sí. No, pues la pregunta es, pues, ¿dónde podemos encontrar eso? ¿Y por qué no está muy buen publicidad para decir nuestras culturas? No, pero antes de pasaros a vosotros, los de verdad, la palabra, decir que a mí me pasa lo mismo con las culturas asiáticas. A mí me explicaron que el mundo empezó con Grecia y con Roma, y entonces se hizo el mundo, más o menos. Y de mayor descubres que en el mundo pasaban un montón de cosas y que nosotros en un mapa estamos en una esquina y China está en medio. Y da igual. Y descubrir eso en el cole a mí no me lo explicaron, por ejemplo. Entonces creo que, no sé, quizá viene también por parte de la idea de intentar que cada país intentarse poner en el medio del mapa, pero no creo que sea algo de aquí hacia allí o de allí hacia aquí, sino que compartimos esa manca esa falta de información común. Pero yo creo que en lo vasco sí que hay algo común con lo oriental, ¿no? Que es esa fusión entre el orden natural y el orden artístico, ¿no? Cuando hablas tú de la rudeza del arte vasco, tiene que ver con que se utiliza la piedra, la madera, pero la madera también, el nudo, no la madera, no, sino, bueno, ¿no? El avestigo, ahora tenemos en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que te lo recomiendo y te lo explico yo. Encantado, te explico lo que se puede explicar de los vascos a través de la colección del museo, que es bastante, porque es una colección de arte vasco muy interesante. Pero en estos momentos, en esta exposición de después del 68, nos ha prestado el Museo de Cuenca una pieza maravillosa de Eduardo, una serie que hizo de maderas, con se encontró en un viaje, no sé, unas vigas de madera, y las montó en una serie de esculturas que se llaman avestigogorra, ¿no? Y música fuerte, ¿no? Música... Y bueno, pues eso yo creo que tiene que ver, o el hierro, por ejemplo, que antes hemos hablado del iron, ¿no? Claro, es un material industrial, es un material moderno, pero el éxito que tiene el hierro en la escultura vasca, tanto en Oteiza, en Chillida, en los nuevos escultores vascos, la nueva generación de artistas vascos, tiene que ver con lo cultural también, con lo que el artista se encuentra en su contexto cultural y histórico, ¿no? Lourdes, no queda añadir nada. Hay una pregunta ahí. Y esta va a ser la última pregunta, ¿verdad? ¿Necesitas micrófono? Te puedes coger este, ¿eh? Te pasan ahí uno, te pasan ahí otro. Vale. Un par de preguntas. Creo que ahora, en la época que vivimos, hay una democratización total del arte. Creo que cada uno, gracias a herramientas de Internet, se siente artista.
Entonces puede colgar sobre todo fotos, etcétera, y obras. Creo que nunca ha habido tanta gente que se siente artista, ¿no? Entre comillas. Entonces, ¿se puede decir algo así como si Instagram está hundiendo el arte o lo está poniendo en valor? Y otra reflexión que tenía yo era bajo qué circunstancias o si está... No entiendo yo muy bien por qué una obra puede ser de alguien particular, puede ser propiedad de alguien particular. Yo estoy muy a favor de lo que ocurrió con Banksy cuando destruyó su propia obra tras ser subastada. Estoy a favor de esa postura, porque creo que si él no quería que su arte fuese de nadie, que fuese público. Entonces, no sé bajo qué criterios se puede seguir asumiendo que una obra, un Velázquez, pertenezca a una persona que haya pagado una millonada por esa obra, en lugar de ser público y ser patrimonio visitable por la gente de un territorio. ¿Has oliviantado a Lourdes un poco? No, o sea, dos cosas, así antes de pasarle a Miguel, que sabe más de Velázquez. Pero yo sobre todo te quería decir que Banksy es una operación de marketing. Quiero decir que él dice que no quiere que pertenezca a nadie, pero precisamente la destrucción de la propia obra durante la subasta supuso que el precio fuera descomunal y él cobraría su parte. O sea que no me vale. Eso por un lado. Y por otro, creo, bueno, Miguel contestará mejor, pero obviamente hay personas privadas que tienen algún Velázquez, pocos creo, pero precisamente Velázquez y precisamente Goya y precisamente están en el museo y son de todos nosotros y están abiertos, ¿no? Bueno, es mi opinión. Hay que defender el coleccionismo privado, porque sin coleccionismo privado los museos nos moriríamos un poquito. Es decir, nosotros tenemos que cuidar muchísimo a los coleccionistas privados, porque lo que ellos vayan a coleccionar es nuestra promesa, o sea, es lo que tarde o temprano te puede llegar a terminar enriqueciendo el museo, ¿no? Y eso es, bueno, el Prado, por ejemplo, bueno, es la colección real, es una colección privada. Ahora que se celebra el bicentenario del museo, cuando se abrió el museo públicamente, el año 19, en 1819, era la colección privada del rey. Luego hubo una revolución y tal, y fue nacionalizada la colección, pero al final, digamos, es gracias a que existe una colección privada que ahora podemos disfrutar de esos tesoros, ¿no? Entonces yo creo que sería ir en contra de la historia. O sea, lo público no tiene la capacidad suficiente de alcanzar todos los bienes artísticos que ya hemos producido, no ya los que vayamos a producir, sino los que ya se han producido. Cuidar de todo el patrimonio artístico en España, en Italia, en Francia, sin hacerlo solo con el dinero de la administración es imposible. Es decir, necesitamos del apoyo de la sociedad, de la participación activa de la sociedad. Y yo creo que exista la peor noticia para un país o para una ciudad en el territorio del arte es que no exista un coleccionismo privado. Si no existe coleccionismo privado, no existe prosperidad de alguna manera. Y yo haría una defensa. Fíjate que he defendido lo público y lo común, pero en ese sentido me parece que es muy importante que exista el coleccionismo privado. Bueno, de hecho, Chillida-Lecu es privado y si no, no se hubiera mantenido su legado, pero también hay cantidad de... De hecho, están aflorando cada vez más colecciones privadas, que en el fondo, por ejemplo, la colección de Helga de Alvear, que está creando un museo en Cáceres, con un edificio hecho por los que eran Tuñón y Mansilla, ¿no? Que ahora es Tuñón, y ella está financiando toda la construcción del edificio. Además, ella ha financiado toda la colección que es de su propiedad y lo va a dejar para Extremadura. Es decir, que eso hoy en día sería imposible que lo hiciera un museo, porque no hay fondos públicos que lo hicieran, ¿no? O que fueran capaces de hacerlo. Bueno, pues para cerrar... Otro pequeño ejemplo, es que se me había olvidado. El año 83
en nuestro museo se hizo una exposición que se tituló 5 arquitectos, 5 escultores. Y entre los escultores estaba Eduardo Chillida, estaba Mario Merz y estaba Richard Serra, ¿no? Y Juan fue comisario de la exposición. Sí, Juan todavía no era ni artista, Juan Muñoz, era comisario de la exposición, y con Carmen Jiménez. Entonces vino Richard Serra y hizo una escultura in situ, ¿no? Cogió 2 trozos de hierro y tal, e hizo una escultura que se tituló Bilbao. Cuando termina la exposición, el museo Serra no era nada famoso, era un escultor americano con apellido mallorquí. O sea, era lo que se decía de Richard Serra. Y entonces, el museo no se pudo hacer cargo de aquella pieza, y cuando se desmontó la exposición, retiraron los 2 tochos de hierro fuera del museo y se generó pues una polémica que hacía aquello y tal. Bueno, entonces hubo un coleccionista que compró la obra y la ha conservado hasta el año pasado, que nos la ha donado. Es decir, que el gesto ese ejemplar del coleccionista, que se hizo cargo de un problema que tenía el museo, que no era capaz ni física ni intelectualmente de aceptar aquel trabajo, pues ahora llega ya con la consideración de que Richard Serra es uno de los grandes escultores ¿no? contemporáneos, ¿no? Y con un valor, o sea, cuando la gente mira la escultura dice 2 millones, ¿no? A millón el tocho, ¿no? Pues te quiero decir que es curioso, ¿no? Pues eso sin un coleccionista privado que hizo ese esfuerzo en un primer momento y luego lo ha conservado y hace ese gesto maravilloso, excepcional también, ¿eh? No todos los días te llaman por teléfono para hacer este tipo de ofertas. Pues ese es un ejemplo de la colaboración fantástica con el ámbito privado. Bueno, pues para cerrar, yo creo que os pediría a cada uno que mencionaréis algún artista que ahora mismo esté en el salón actual de los rechazados, o que sea un greco al que nadie le hace caso. No sé si está en internet, en Instagram, o a quién proponéis cada uno para que le sigamos. Esto lo podías haber dicho antes. Me ha encantado, yo digo lo de los 3, si queréis. Sí, eso. Mira, voy a romper una lanza ha habido una crítica fuerte y habla un poco de esta retracción de la escena artística española a nivel internacional, y es que en la próxima Bienal de Venecia, en la exposición comisariada, ¿no? Sabéis que hay pabellones nacionales y luego hay la gran exposición tal, no va a haber por primera vez desde hace muchos años no va a haber ni un solo artista español. Hay muchos artistas de todas partes del mundo y no va a haber. Y en cambio, curiosamente, en el pabellón de España, el encargo se lo han hecho a un comisario de aquí, a Pello Aguirre, que aunque sea del Orrio, vive aquí en Donosti, creo, ¿no? Vizcaína, y ha elegido como proyecto para presentar en el pabellón de España a 2 artistas que siendo, digamos, siendo relativamente jóvenes, ya tienen una trayectoria muy madura, ¿no? Que son Itziar Ocariz y Sergio Prego, ¿no? Que son guipuzcoanos los 2, sí. Y bueno, me parece que son 2 artistas. Yo creo que habrá que estar atentos a lo que hagan en el pabellón y seguramente, bueno, pues se hablará mucho de ellos dentro de relativamente poco. Qué bien. No es obligatorio. No, si yo estaba pensando en una mujer, porque antes también quería decir que cuando alguien, no me acuerdo quién, lo siento, me han estado todo el rato sirviendo vino blanco, pero cuando estabais diciendo cómo se recupera o cómo se pone en valor el arte, ¿no? Ha habido tantas mujeres olvidadas a lo largo de la historia del arte, desde Camille Claudel, que era la pareja de Godin, o Ana Mendieta, que era la pareja de Carl André. Todos ellos eran hiper famosos, ellas eran muy buenas y se les olvidaba. Entonces estaba intentando pensar en alguna mujer y me ha venido a la cabeza Carmen Herrera, que es esta mujer que se ha recuperado ahora, que tiene 90 y pico años, es una mujer cubana que nadie le ha hecho ni caso y que de pronto ahora con 90 y pico años le está exponiendo el Whitney Museum, está en todos los sitios. Entonces que no hay que mirar tanto al mercado, porque ella no solo no tenía mercado, no tenía nada, porque encima en Cuba
o sea, no era nadie, ¿no? Y entonces, cómo la historia pues puede poner a cada uno en su sitio y cómo lo importante es lo que ese artista haga. Pues mire, ya te ha tocado cerrar. Yo es que... y Eduardo. También, no. Bueno, yo he de decir que hemos hablado, porque venimos del mundo ahora de las artes más plásticas, y en cambio soy muy defensora de... Ahora vuelvo a los públicos. Me sabe mal que el público que consume música solo consume música, y el que consume museo consume museo, y el de teatro está todo el día viendo teatro, y el de danza también es tan especialista, y a mí me encantan también las artes escénicas y abogo por esta mezcla que a veces tenemos y que tantas veces ha pasado en Xialeku, de mostrar la danza como de aquí, también Kukai, como vuelve a estar en los Max, como me encanta este tipo de expresiones que intentan buscar la cercanía en mundos tan próximos y a la vez a veces tan lejanos. Pues con esta última intervención cerramos. Hay que agradecer a la Diputación Foral de Guipúzcoa por hacer posible esta BAI. Muchas gracias por venir y nos vemos el mes que viene. Sí, que quizás sea un sorpresivo debate electoral relacionado con las series, no digo más.